Yo nunca en mi vida había visto algo así, mira, cabañitas en la orilla de un lago donde además te traen la comida. Ahí ya está listo, mira, el lugar donde vamos a comer, así que vámonos porque yo estoy súper emocionada de sentarme por allá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en Tailandia. Estamos al norte de este país, específicamente en Chiang Mai. Esta es la ciudad principal de esta zona de Tailandia y una ciudad conocida por los resorts de elefantes que son súper populares, también los santuarios de elefantes y por su zona montañosa en la cual hay un montón de templos escondidos y también centros de meditación. Mucha gente viene a esta zona a hacer retiros espirituales. No es mi caso, yo estoy explorando toda esta zona para compartirla con ustedes. Y hoy quiero que recorramos Chiang Mai para ver qué podemos hacer con $100. Vamos a comenzar por la estadía. Este es el hotel donde me estoy hospedando. Está ubicado en la zona vieja de Chiang Mai, que es una zona muy turística y en cuyas calles puedes encontrar un templo casi en cada esquina. Este hotel costó $20 por noche. Por supuesto, puedes encontrar opciones más baratas o más caras. Aquí también hay hoteles 5 estrellas, full lujo, pero este está súper cómodo. La habitación es grande, tiene un pequeño balcón, tiene neverita, tiene secador de cabello, el baño es pequeño pero también está súper confortable y además de eso tiene piscina y también tiene un restaurancito en el cual vamos a comer ahora mismo. Antes de continuar quiero compartir con ustedes cuántos son $100 en bahts. El baht es la moneda de aquí, por aquí las tengo, y algo súper cool es esta aplicación que se llama eMoney y en la cual tú puedes poner la cantidad en la moneda que quieras y él te la reconvierte a la otra moneda que tú quieras. Entonces aquí ponemos $100 y nos da en total 3.423,80 bahts, que los tengo por aquí. Miren, estos son los billetes de 1000, los billetes de 100 baht y el billete de 20, que es uno de los más populares también. A esto le tenemos que restar 684 bahts que ya utilizamos para pagar la noche de hotel. Nos van quedando 2.735 para el día. Este por aquí es el restaurancito del hotel. Miren qué lindo está. Y por aquí tenemos el menú con sus precios. Casi todos los platos cuestan 99 bahts, a excepción del Club Sandwich que cuesta 120, pero yo pienso que es bastante económico para hacer comida en un hotel. Por supuesto, aquí en Tailandia pueden encontrar desayunos típicos y el hotel no es la excepción. Miren, por aquí tenemos uno de los platillos que ellos más comen por la mañana y es pollo frito. Este me lo trajeron con arroz, una sopita, un jugo y además también incluye café. Todo eso por 99 bahts, que son aproximadamente $3. Indio comido, indio ido, y hoy nos vamos con Lucky. Se las quiero presentar, ella va a ser nuestra guía porque vamos a hacer un recorrido guiado por los lugares no turísticos de Chiang Mai. Ella forma parte del equipo de Tu Guía en Tailandia, quienes hacen recorridos con guías en español por todo el país. Muchas gracias, Lucky. Encantada, mucho gusto. Y Sawadee Ka. Mucho gusto a todos. Sawadee Ka es hola. Hola, sí. Sawadee Ka. Ok, allí tienen una palabra en tailandés para que la aprendan. Yo estoy muy emocionada. El día va a ser largo, más o menos. No, hasta las 5. Ok, pues sí, va a estar un poquito largo. Vamos tranquilo para aprender a conocer a nuestro país, ¿no? O aparte de norte de Tailandia. La parte del norte, que es bellísima y mucha gente la quiere conocer, y qué mejor que hacerlo con Lucky, que nos va a contar parte de la historia en español. Estoy súper emocionada, así que vámonos. Vámonos. Lucky nos recibió aquí en el carro con estas galletitas de arroz que se llaman Khao Teng. ¿Lo pronuncié bien? Ok. Son galletas de arroz pegajoso con azúcar morena. Azúcar de caña. Azúcar de caña, sí, le decimos azúcar morena también. Y tiene semillas de sésamo. Wow.
No sé cómo yo no había probado esto durante mi estadía en Tailandia. La primera parada la hicimos aquí en el barrio chino de Chiang Mai. Este es el mercado Guaroros y es un mercado súper local. Las personas tailandesas vienen aquí a hacer sus compras desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a verlo un poquito y quizás encontramos algo curioso, a ver qué tal. Ay, por aquí Lucky me encontró un snack. Mira, gusanos de bambú. Oh, pero no están vivos, Lucky. No, Ah, está frito. está Parece frito. como patata frita. Ok. French fry, un french fry. Si está frito y parece como patata frita, lo probaré. ¿Qué tal? Como dicen en El Rey León, viscoso pero sabroso. ¿Esto en qué momento lo comen o cómo se comen? No, como un snack con cerveza, como así. Ok. Nos comemos no para turismo. Siempre comemos también. Gracias, Lucky Capunta. Acabamos de pasar un sector del mercado que me encantó porque venden figuras de dioses, ofrendas para espíritus y está muy bonito porque uno se puede conectar un poco más con la religión de este país. Hay un sitio como casita para espíritu. Las Sí, casitas que la están en las casita calles. delante de la casa o delante de al lado de la calle también, Ajá. para espíritu. A veces las gentes saben que este lugar tiene espíritu de niño. Cuando ellos pedí para ayudar o pedí de lotería, de números de lotería, cuando funciona, ellos venían a este templo comprar vestido como así. Este vestido para niño, este vestido como para adulta. Qué bello. Sí, es vestido como tradicional. Y miren qué cuchi esto. Uno quizás creería que es un adorno para casa, pero en realidad es un juguete para los niños y está hecho con hoja de palma. De hecho, por eso lo vende esta señora en esta juguetería que está justo en el pasillo donde comienza la venta de comida. Mira, puras cosas gordelias. Me encanta este mercado porque es un lugar para locales, entonces no te encuentras con casi ningún turista, bueno, prácticamente ningún turista. ¡Wow! Mira por aquí una tiendita de café. Y por aquí me estoy ordenando un cafecito frío que son lo máximo y bueno, no podía dejar de probarlo aquí en el mercado de Chinatown en Chiang Mai. Miren los precios, además a mí me parecen súper económicos. El latte frío grande solamente 0.96 centavos de dólar. Y ese aquí es el más costoso, pero hay de 30 y bueno, también hay otros como el té de honey limón. Wow, ese es delicioso, no había leído que estaba, no hubiera pedido ese es buenísimo. Cuesta 40, un poquito más de $1. Ok, vamos a pagar nuestro cafecito por 35 baht. Capunca. ¿Está mi latte? Amo. Y aquí está el capuchino, salud. Oigan, hemos pasado un tiempo súper chévere en el mercado. Lucky, chévere es una palabra venezolana. Venezolana. Chévere Sí. como cool, Sí, cool. pero en Venezuela decimos chévere. Ahorita vamos al mercado de las flores. De las flores que está adelante, pero nombre diferente. Hay como pecado juntos. Adelante se llama Mercado Ton Lam Yai. Mercado Tom Lam Yae. Ton Lam Yai. Tom Lam Yae. Tom es hervido. Ton es planta de árbol. Ton con T-O-N. Ton Lam Yam. Lam Yai. Tom Lam Yae. Perfecto, ahora. Oh, lo logramos. Pues ahí vamos a comprar unas flores que seguramente van a estar súper lindas y las vamos a llevar a algunos de los templos que vamos a visitar el día de hoy. Sí, un templo se llama Templo de Suchep, que es más importante y más famoso de Chiang Mai. Y para ustedes aprender de su Buda imagen de cada día de la semana. Guau, eso Sí. me emociona mucho por conocer, por saber de eso, pero se los voy a explicar más adelante. Cada uno, el día de su nacimiento, tiene un Buda asignado para ese día. Pero como les digo, lo hablamos más adelante. Mira, ahora estamos llegando ya al mercado de las flores, se empiezan a ver. Por aquí estamos comprando flor de loto. Sí, flor de loto. ¿Cómo Sí. se dice en tailandés? Un momento, en Tailandia se llama Dog Bua. Dog bua. Dog Bua, Dog perfecto. bua.
Está difícil. Capunca. Esta flor de loto la vamos a ofrendar el día de hoy y algo que me encanta de este mercado, Loki, yo nunca lo había visto, es que ponen hielo y encima colocan las coronitas que hacen con flores que me imagino que también son para ofrendar. Para ofrendar, sí. Y también como esta cosa como de jazmín, que decoración con pétalo de rosa, como así. Día de Madre el 12 de agosto. Ah, el Día de la Madre aquí es el 12 de agosto. Sí, porque es cumpleaños de la reina anterior. Por eso nos ponemos este Día de la Madre. Los hijos suelen se compran esta flor de jazmín, decoración como así, para dar a la madre, para pedir perdón de la madre que nos hacemos mal con ella, como así. Y después nos da respeto a sus pies. Después de dar la flor, las madres recibir y decir con los hijos que no pasa nada, que cosa mala que los hijos hacen con suya de anterior. ¡Wow! ¡Qué bonita tradición!, ¿verdad? Bueno, entonces aquí se pueden comprar flores no solo para ofrendar en los templos, sino también para regalar a tu madre, para tu casa, e incluso también aquí vienen las empresas como los hoteles, por ejemplo, a comprar flores para decorar sus bellos edificios. Rodamos aproximadamente 20 minutos desde Chinatown y estamos aquí en la montaña Suthep. Vamos a visitar el templo Doi Suthep. El nombre de verdad totalmente Wat Phra That Doi Suthep Ratchavara Mahavihan. Ok, yo tendría que practicar aproximadamente una semana para poder decirlo bien, entonces nos quedamos con Doi Suthep. Aquí es donde vamos a ofrendar la flor de loto. Sí, pero antes de ofrendar tenemos que doblar decoración para más bonito, abierto, antes de ofrendar. Antes de comenzar la caminata, entonces sí, Loki nos va a enseñar cómo preparar la flor de loto para ofrendarla a Buda. Sí, a ver. Nos dobla más fácil como así y después otra vez como así. Ok, aquí. Perfecta. Wow. Era tailandesa o era budista antes. A lo mejor. Sí, así. Todo hasta dentro está. Todo hasta encontrar el centro de la flor, ¿verdad? Sí. Y lo hacemos con bastante cuidado para que quede lo más bonito posible. También que no rompa también, porque se rompa muy fácil también de pétalo. Sí. Ah, ya la de Loki se está viendo. Esta es una tradición muy bonita. ¿La hace la mayoría de la gente? Sí, no solo la mayoría, nosotros también antes de ofrendar en nuestra casa, de nuestro Buda imagen en la andra, o también preparando para llevar a templo, también nos suelen decoración como así. ¿Cada persona en su casa tiene su Buda imagen? Sí, cada persona de cada casa de budista siempre tiene la anta de Buda imagen, se caído. Sí. Wow, la verdad es que queda súper linda con los pétalos doblados, ¿verdad? Sí, bonita. Y es algo muy lindo porque es como que le estás dando a Buda no solo algo bonito, sino el tiempo que también te tomas haciéndolo, ¿verdad? Perfecto. Esta cosa también, porque para hacemos tenemos que despacio, ¿no? Si no despacio se rompe. Si no lo haces con calma se rompe. Sí, ¿así está bien o esto? Bonito, ya, listo. ¿Ya? Sí. Ah, mira qué bella quedó mi flor de loto. Sí. Muy bonita, para la primera vez, sí. Es mi primera vez haciéndolo, pero sí quedó bonita. Estoy orgullosa de mi flor de loto. Y bueno, vamos a subir para ver cuál es mi Buda imagen que ya quiero conocer. Estamos en la entrada al templo, casi llegando. Hay que subir todas estas escaleras. Pero antes quiero mostrarles esto, que es algo muy tradicional de aquí del norte del país. Me estaba comentando Loki que son dos animales, no lo vemos en la ciudad de Bangkok, por ejemplo, sino que allá es diferente. Esta es la naga y ellos básicamente son protectores
del templo. Ya estamos aquí en el centro del templo y este templo es mágico, es muy bonito. Tiene una pagoda en la cual hay una reliquia de Buda enterrada. Dicen que pues un monje que estaba aquí recibió una reliquia de Buda, un pedacito de uno de sus hombros, y lo dejaron aquí debajo de esta pagoda. Justo al frente, por uno de los lados, tenemos los distintos Budas. Cada uno representa un día de la semana, y el que representa el día de la semana en que yo nací es el Buda que está en postura de meditación. A él es a quien le voy a dejar la ofrenda de mis flores de loto, que gracias a Loki aprendí a doblar muy bonitas para presentárselas. Aquí le dejo mis flores a mi Buda, y dependiendo del día de la semana en que ustedes hayan nacido, tienen un Buda asignado. Les voy a decir todos los días para que me dejen en los comentarios cuál es el Buda asignado para cada uno de ustedes. El primero que tenemos por acá es el Buda para las personas que nacieron los días domingo. Miren su postura. Ahora tenemos por acá estos dos que son para las personas que nacieron el día lunes. El primero que tenemos por acá, que tiene solo una manito, es el, digamos, más tradicional, y este otro es uno que tiene la postura con las dos manos para indicar protección con respecto a bacterias. Entonces este se ha usado mucho en esta época que hemos vivido los últimos 2 años. Luego tenemos el Buda reclinado, que es el Buda que está ya por fallecer, que se va a ir al nirvana. Este es el Buda para las personas que nacieron los martes. Por acá tenemos el Buda con cuenco, que es para las personas que nacieron el miércoles de día. Luego tenemos para las personas que nacimos los jueves, como yo. Este otro es el Buda para quienes nacieron el viernes. Y por acá tenemos el Buda para las personas de los sábados. Y finalizamos con las personas que nacieron el miércoles por la noche. Sí, las personas de los miércoles tienen 2 Budas, este y este del cuenco que vimos por acá. Coméntenme cuál es el Buda asignado para ustedes según su día de nacimiento. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a recibir la bendición de uno de los monjes que está aquí en este templo. Om Puttang Vasiti Dhammam Vasiti Sangham Vasiti Putto Sati Mato Dhammo Sati Mato Sangho Sati Mato. La bendición del monje es muy bonita. Yo les confieso que nunca había recibido una, y además de eso derrama agua bendita sobre ti. Creo que eso es algo que tenemos en común con los católicos. A mí me gusta venir a conocer las costumbres de otras religiones, porque de esa manera uno se conecta mejor con la sociedad del país en el que está, sobre todo cuando es tan diferente como en esta zona de Asia, ¿no?, con respecto a nosotros los occidentales. Y recibir la bendición del monje es bonito también porque uno puede dejar una donación. Estos templos se construyen y se mantienen gracias a donaciones de las personas que quieran pues venir a dejar su dinero. De hecho, en este templo también hay nichos con cenizas de personas que han fallecido, y no solo nichos, sino que también hay imágenes de Buda debajo de las cuales están las cenizas. Estas son de las personas más adineradas, que no solo ponen las cenizas en estas bases que además están cubiertas con latilla de oro, sino que además arriba, encima de ella, ponen el Buda, generalmente con la postura que él tenía justo antes de ir a la iluminación, que es esa postura en la cual él está poniendo la mano contra la tierra. Además de eso, también puedes hacer otro ritual, como es dar 3 vueltas en la pagoda, así como también dejamos 3 flores. Eso significa, le das una flor en respeto hacia Buda, una flor para gracias, agradeciendo las enseñanzas que él dio en vida, y una flor de respeto a los monjes que están en este lugar. Y eso también significa las 3 vueltas a las pagodas. Hay otras personas que dejan monedas en la imagen de su Buda, que le ponen aceite para que la llama se mantenga prendida, dejan inciensos, dejan velas. No importa cuál sea la ofrenda que des, todo eso lo que va a hacer es que ganes mérito para tu siguiente vida, porque el budismo cree en la reencarnación. Definitivamente este templo es un lugar hermoso en el que te puedes conectar mucho con la religión budista, ver la cultura de este lugar del mundo, y nosotros seguimos el recorrido. Ahora vamos a bajar la montaña para ir a otro súper lugar especial aquí en Chiang Mai.
Capunca. Por aquí estamos comprando un helado de coco por 25 bahts para refrescarnos un poquito después de haber bajado del templo y antes de seguir al siguiente. Lo bueno es que estamos con tu guía en Tailandia, por allá ya llegó el vehículo y ahí vamos, Capunca, y ahí vamos con aire acondicionado, así que vamos a refrescarnos. Disfrutamos una hermosa vista de la ciudad antes de bajar 10 minutos por esta hermosa montaña que nos trajo hasta este templo Palat. Por aquí Loki me va a recordar el año en que construyeron Palat. Sí, en 1385. Fue después del templo que acabamos de visitar. Y después de los 2 años de templo que nos visitaba. Sí. Y este se hizo para recordar la parada del elefante blanco. Sí, del elefante blanco, sí. Es que un elefante blanco trajo la reliquia de Buda que está arriba en el otro templo, pero hizo una parada aquí. Sí, parada para tomar agua y para tomar la comida aquí, porque como la selva y también al lado tiene la cascada. En este templo, después nos vamos a ver, ¿no? Y claro, en esos años no había carretera y durante muchos años siguientes tampoco lo había, entonces la gente cruzaba la montaña y hacía su parada aquí para descansar antes de continuar a Doi Suthep. Sí, bueno, correcto. Vamos a recorrerlo y a descubrirlo juntos. Llegó el momento de llenar la barriguita para tener el corazón contento. Por eso tu guía en Tailandia nos trajo a un parque al cual vienen los locales a comer. Así que esto está lleno de familias tailandesas que vienen a disfrutar de este lago. Y yo nunca en mi vida había visto algo así, mira. Cabañitas en la orilla de un lago donde además te traen la comida y me estaba diciendo nuestra guía Loki que aquí también los niños se meten al lago, nadan y aquí pasan los días. Hoy es día feriado porque es el día del cumpleaños de la reina. Aquí en Tailandia hay una monarquía constitucional y el día del cumpleaños de los reyes pues lo toman feriado. Este tour lo hemos hecho por $40. Por supuesto, este precio va a variar dependiendo del tour que elijas. Tu guía en Tailandia también tiene tour gratis. Todo puedes verlo por su página web www.tuguiaentailandia.com o contactarlos por Instagram @tuguiaentailandia. Y lo que más me ha gustado no solo ha sido Loki, que es nuestra guía en español, sino que además ellos también incluyen en ese paquete el almuerzo. Así que sí, el almuerzo no lo tienes que pagar aparte, está incluido en el paquete que elijas y eso no lo hacen muchas compañías, así que es algo muy valioso. Ahí ya está listo, mira, el lugar donde vamos a comer, así que vámonos porque yo estoy súper emocionada de sentarme por allá. El recorrido de hoy con tu guía en Tailandia terminó en otro templo súper especial porque allí las personas pueden hacer meditación. Y yo lo que necesito en este momento, además de meditar, es un masajito. Por eso vinimos a esta zona de Chiang Mai, que es donde se instala el bazar nocturno. A ver, les confieso que según he leído y me han dicho, esto ha cambiado mucho. Antes era muchísimo más movido y ahorita apenas se está empezando a reactivar. Sin embargo, sigue habiendo puestitos y es una zona muy popular. Así que sí, yo voy a buscar aquí un puesto de masajes que estoy segura que no me va a costar para nada encontrar, porque hay muchos para relajar mis piecitos después de todas las caminatas que hicimos el día de hoy con tu guía en Tailandia. Y después vamos a ver qué encontramos, porque nos quedan $28, que son 959 bahts, así que vamos a ver en qué los podemos gastar. Ya son casi las 10 de la noche, este día ha estado súper activo, tanto así que ya las baterías de las cámaras se murieron, el teléfono también, mira, sin batería, pero no nos vamos a quedar sin comer y sin contarte en qué terminé de gastar el dinero. Luego de hacerme el masaje que me lo hice en la espalda y cuello, por ese masaje pagué 100 bahts, fui a hacerme este tatuaje de henna que mira quedó espectacular, esto me costó 350 bahts.
algo así como $12 más o menos. Pero vamos a terminar la noche con este platillo que es el fabuloso, delicioso e inigualable Pad Thai, que lo compramos por solamente 50 bahts. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Pueden creer que todavía me sobran $5. Ustedes díganme si $100 en sus países les rendirían tanto como a mí me rindieron el día de hoy. También díganme si les pareció que eso fue rendir el dinero. Yo creo que valió muchísimo la pena porque conocimos 3 templos, almorzamos en un lugar de locales inigualable, desayunamos, pagamos una noche de hotel, pagamos un día de renta de la moto, con la cual, por cierto, nos trasladamos desde el hotel hasta este lugar para ahorrarnos un tuk-tuk o un taxi, y además estamos cenando este tremendo platillo. Déjamelo en los comentarios, por favor. Suscríbete al canal, déjame tu like y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publique un nuevo video. Recuerda que vienen muy buenos de Tailandia, por cierto. El de comida típica me está quedando fenomenal. Yo me quedo cenando y me despido con besitos cordelios. Chao. Om Putthan Vasiti Dhammam Vasiti Sangham Vasiti Putto Satimato Dhammo Satimato Sangho Satimato Upakasa 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 Heng 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 Hapaha Halulu Isvasu Sadhu Namo Buddhaya Om Huru Huru Swahaya. With the power of the true Vajra and the holy saying and Wakataka Sutta to bless you and your family be more happy, lucky, wealthy and healthy forever and ever. Sadhu and one more time. Okay, alright. Gracias. Muchas gracias. Gracias.